Lo primero que tengo para contarles es que Edgardo traba contacto con el The Rose Method en 1985. Él participó en un curso en la ciudad de Buenos Aires y a partir de ese momento se genera una identificación con la propuesta del sistematizador de Rose, con quien realiza periódicos viajes por ciudades de Argentina, Brasil, Europa e India, que le permiten estudiar y aprender constantemente a su lado. Ahí se sumerge en esto que se conoce como mentoring. En 1988 aprueba su examen de instructor y empieza el ejercicio de la docencia, abandonando su anterior profesión y dedicándose full time y obviamente con mucha pasión al desarrollo y la tarea elegida. En 1994 se funda la Federación de Argentina y ocupa la presidencia de la institución. Es el líder de un trabajo incansable que ha generado un sorprendente crecimiento en Argentina y en países de habla hispana de la región. Forma las primeras promociones de instructores, que con el tiempo dan origen a las 19 sedes que representan The Rose Method en el país, donde practican y estudian centenares de alumnos. Se desempeña desde 2007 como coordinador del colegiado de presidentes de federación, gestionando la función de las federaciones internacionales existentes en el mundo. Funda y dirige la empresa Caramela y Asociados SRL con el fin de atender necesidades específicas del ámbito empresario. Brinda consultorías y capacitaciones del método dirigida a los cuadros directivos y adaptadas para ellos. En forma permanente viaja a Brasil, Portugal, España, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Chile y diversas ciudades de la Argentina para hacer cursos y participar de eventos nacionales e internacionales en calidad de disertante. Además de ser un constante colaborador de diversos blogs, sitios web y otros medios, ha publicado en editoriales de prestigio 4 libros de investigación sobre técnicas y conceptos, perteneciente a antiguas tradiciones y mantiene su propio canal de comunicación. Pueden contactarlo en www.blogdeedgardo.com.ar. Después lo podemos subir al chat para que lo tengan. Y también en www, porque es columnista aquí, de bioguía.com. Después yo lo subo, lo copio y lo subo ahí. Sus estudios y trabajos realizados le han permitido alcanzar en el año 2007 la maestría en el The Rose Method. Y ha tenido infinidad de distinciones. Entre ellas, en el 2005 fue premiado por la Asociación Gourmet World Cookbook Award, La Dieta del Yoga, que fue considerado el mejor libro en español sobre el tema, de autor latinoamericano. En el 2006 fue premiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sus años de docencia y de trabajo en beneficio de la calidad de vida de los jóvenes, otorgado por el Ministerio de Cultura. En el 2009 fue premiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en reconocimiento a sus años de labor en beneficio de la cultura y de la educación. Esto fue otorgado también por el Ministerio de Cultura. Bueno, sin más, dejo ahora un espacio para que, Edgar, si te parece bien, hables un poquitito sobre los orígenes de la meditación y qué es la meditación, que es una palabra que está envuelta en un montón de mitos y de ¿cómo se llama? De opiniones muy divergentes. Así que, Edgar. Bueno, gracias por tu generosa presentación. Ahora me pones en un aprieto porque la presentación que diste fue realmente verdaderamente generosa. Si yo tengo que resumir lo que yo hago es tratar de colaborar y ayudar con las personas para que se conozcan más, para que aprendan a elegir verdaderamente lo que quieren y que así, fruto de ese autoconocimiento y de esa capacidad de elección, consigan construir la vida que desean. O sea, básicamente a eso es lo que me dedico. Y si tenemos que ir a los orígenes, podríamos decir que la técnica y también el estado de conciencia al cual conduce la meditación ya era practicado hace aproximadamente 5.000 años o más. Sabemos que más, suponemos de que alrededor de 8.000 como mínimo. Lo que pasa es que decimos 5.000 para respetar la opinión académica. Y en una sociedad, esto hay referencias de todo tipo, desde bibliográficas, forma parte de la tradición, de tradiciones, de varias tradiciones culturales,
La meditación es una técnica que lo encontramos en libros antiquísimos, podemos decir ya hasta en los Vedas, que son la base del hinduismo, encontramos referencias de la existencia y del uso de estas técnicas y de otras. Por lo tanto, la meditación surge como una técnica ligada a un conjunto de técnicas y elementos que forman parte de una filosofía práctica sumamente antigua, conocida como yoga. En realidad, de allí surge. Y con el tiempo esto ha ido desparramándose, digamos, llegando también a Occidente. Y para entender un poco estas filosofías tan antiguas o esta cultura tan vasta que corresponde a aquel periodo preclásico de la India antigua, cuando la India aún no era la India de hoy, obviamente, era un territorio que se conocía como civilización del Indo, civilización harapiana, que tenía un alto desarrollo en la calidad de vida de su pueblo, y estamos hablando 5.000 años atrás, y que la arqueología se sorprendió poderosamente cuando trabó contacto con los restos de esa civilización. Esta civilización, que tenía valores culturales muy especiales, donde se desarrollaron filosofías muy preciosas como el yoga y el samkhya, por ejemplo, entre otras, que tenían una visión naturalista de la vida y de los fenómenos. Esto obviamente fue, con el tiempo, siendo parte de otras culturas que tomaron fragmentos o partes de este vasto conjunto de técnicas y conceptos, y luego esto pasó a Occidente, más o menos en determinados periodos, pero en mayor medida a partir de la dominación británica de la India. En ese periodo es cuando más empezó a transmitirse esto. Ahora, antes de continuar, yo quisiera que cada uno de nosotros, para entender este tipo de tradiciones culturales, es difícil hacerlo desde nuestra mirada occidental, porque si lo hacemos desde allí, lo hacemos siempre comparativamente. Y entonces hay muchas cosas que las asociamos a un promedio, podríamos decir así, de interpretación de las cosas y de forma de pensar que tenemos como occidentales, y que seamos practicantes o no de cualquier religión que se utiliza acá en Occidente, estamos muy influenciados por una tradición cultural judeocristiana. Entonces, lo ideal para poder entender este tipo de tradiciones es analizarlo desde adentro, ¿no? Y voy por ahí porque una de las cosas que a Occidente todavía hoy le cuesta mucho entender es la línea de pensamiento, la lógica de pensamiento de aquella sociedad o de aquel pueblo, de aquellas culturas. Entre ellas, por ejemplo, una relación del hombre como sujeto no aislado de un contexto mayor, de un cosmos, o sea, piensan desde una manera, y por eso nacieron en un contexto naturalista, de una relación plena con la naturaleza, entender de que somos parte de un todo y que estamos totalmente interrelacionados. Esa mirada holística, esa mirada superadora de, por ejemplo, el pensamiento cartesiano, que tanto limitó muchas áreas del conocimiento, de esa división siempre de una forma más binaria, hace de que tengan una comprensión de las cosas que le permiten comprender al hombre y estudiarlo como formado por distintos planos o cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental concreto, un cuerpo mental abstracto. Tenemos una mónada o purusha, tenemos una conciencia ampliada. Todo eso que somos parte y está aquí dentro de este envase, aunque no se vea, es el concepto que tiene este pensamiento hindú, que hace
que podamos entender desde una visión mucho mayor y mucho más amplia de que cada uno de esos cuerpos que están dentro nuestro y que nosotros utilizamos a veces incluso sin saberlo, nos permite existir en campos de dimensiones de la misma frecuencia. Con el cuerpo físico actuamos en el plano físico, y entender esa correspondencia. A partir que entendemos esa correspondencia, empezamos a conocernos más y empezamos a saber entrenar y trabajar todo esto que somos para tener una relación mucho más amplia, mucho más integrada, y estar verdaderamente mucho más unidos con todas las formas de vida existentes. De allí que la propia palabra yoga, si la traducimos del sánscrito, su lengua original, significa unión. O sea, es la unión con uno mismo para que desde allí podamos unirnos con todas las formas, especies, formas de vida y demás. Si empezamos a pensar desde allí, si empezamos a tratar de entender desde esa sensibilidad y salimos un poco de ese paradigma occidental de la individuación, donde yo como sujeto me aíslo y me separo del resto, bueno, obviamente que construimos lazos de comunión, de comunidades, de relaciones humanas diferentes, de crecimiento mutuo, de entendimiento de los procesos, y eso nos hará no solamente más sabios y más amplios en nuestra forma de entender las cosas, sino indudablemente más felices y obviamente más humanos. No sé si... Genial, Edgar. Y te hago una pregunta. Así vamos como colocando algunos elementos que puedan linkear también con el karate y que lo puedan llevar allí. Una de las funciones que siempre hablan algunos autores de libros, de historia, en relación a la meditación, es precisamente esto que estaba hablando Edgardo, que es esa comunión con el todo, esa comprensión de que la vida no era exclusivamente ese cuerpo físico que estaban habitando en ese momento, sino que era mucho más. Y eso les daba una templanza como para poder enfrentar situaciones complejas y difíciles, como incluso ir hacia su propia muerte, ¿no? Que está muy impregnado dentro de lo que es el pensamiento japonés. No desprecio, pero esa normalidad para ellos de vivir o morir, aunque sea por el honor, ¿no? Por lo menos en aquella época. Ahora eso debe haber cambiado bastante. Y esta es una técnica que se utiliza bastante, antiguamente se usaba bastante en la práctica, que hoy se conserva en Occidente, entre comillas, en el inicio y final de algunas prácticas, no en todos los estilos, pero algunos estilos, sobre todo los que fueron más llevados a Japón, esa práctica de meditación, que en realidad es media folclórica, porque no se explica muy bien la mecánica de la técnica. Entonces quería invitar ahora a Edgardo para que nos cuente un poco la mecánica de la técnica. ¿Te animás, Edgardo, a escribir un poquitito? Sí, en primer lugar vamos a ir clareando el asunto desde lo semántico, porque en primer lugar, primera cosa que tenemos que saber, esa técnica llamada meditación está mal denominada. O sea, meditar en cualquier diccionario de cualquier lengua, ustedes van a encontrar que dice pensar fijamente en algo, reflexionar sobre una idea. Y el estado de meditación es parar de pensar. Cuando nosotros queremos entrar en el estado de meditación, lo que tenemos que hacer primero es empezar por lo que en sánscrito se llama pratyahara, que es abstracción de los sentidos. O sea, tenemos que salir de esa especie de garras que tienen los sentidos que nos llevan hacia el afuera, hacia la conexión. Por ejemplo, yo haría una pruebita rápida ahora para jugar un poco y les diría, bueno, a todos los que me están escuchando, yo les pido que cierren un instante los ojos y no piensen en nada. No piensen en nada. No piensen en nada. No deben pensar en nada. Y mucho menos en una rosa roja. No piensen en una rosa roja.
y ahora abran los ojos y por la sonrisa de varios, me doy cuenta que descubrimos de que somos muy fáciles de ser condicionados. Primero no conseguimos no pensar, porque a partir de que nosotros cortamos la comunicación sensorial, que es a través, o sea, los aromas, los sonidos, lo que visualizamos, automáticamente nuestra mente se resiste porque es totalmente anárquica y no quiere aceptar que le impidan vivir. Y nuestra mente vive a través de la dispersión, que es su diversión. O sea, quiere correr atrás de los estímulos. Si en este momento ustedes están prestando atención a lo que yo digo, pero en la cocina de su casa llega un aroma típico de torta chocolate que está siendo horneada, chau Edgardo, o sea, lo primero que, a donde van todos nuestros sentidos y nuestra atención, es hacia el aroma que nos dispersa. O sea, así funciona nuestra mente. Y eso tenemos que empezar a entender de que si llamamos a algo meditación, que es pensar, y lo que nosotros tenemos que llegar es que en ese estado en el cual estamos entrenando, lograr detener la inestabilidad de nuestros pensamientos, ya comenzamos comprobando de que la traducción de la palabra desde el sánscrito original a occidente en inglés, meditation, cuando la palabra original se llama dhyana, que no tienen absolutamente nada que ver, ya nos induce a una cosa totalmente diferente. Es concentrarnos. O sea, el primer paso que tenemos que hacer desde la técnica es primero aquietarnos, es primero tratar de bloquear los sentidos que nos dispersan, después concentrarnos mucho en una sola cosa y no en 50.000 cosas, y tratar de poco a poco poner toda nuestra energía y nuestra fuerza del pensamiento solo en una cosa, que se llama Ekagrata, una sola cosa. Ahora, ¿qué ocurre? Yo me concentro solo en este lápiz y fijo mi atención en él. Y empiezo a conectarme y solo miro ese lápiz y me concentro y toda mi atención está en ese lápiz y no hay otra cosa más que ese lápiz y lo único que me importa es ese lápiz y poco a poco tengo que ir logrando que este lápiz no sea más un lápiz, que no tenga más atributos, que no tenga más cualidades, porque si yo miro un lápiz, automáticamente mi mente vuelve a dispersarse porque me conduce a que con el lápiz se escribe y cuando yo era chico le tiré un lápiz en la cabeza al compañerito de tercer grado y así viajo otra vez. Entonces va a llegar un momento donde esto no tiene más atributos. Y una vez que mi mente se satura de mirar ese objeto, que no es nada, es solamente donde yo poso mi atención, saco el lápiz. Y ahí accedo a ese estado maravilloso que es de quietud, de no dispersión, y donde se produce algo que es lo que la intuición, lo que la meditación busca producir. A través de la saturación mental, a través de esa especie de bloqueo que se produce, de tanta saturación por no dejarla dispersar y pensar solamente en una cosa, entro en un estado intuicional. Sería algo como buddhi, como inteligencia ampliada. Eso supone que aquellos que llegan al estado de meditación son sabios de las 1000 ciencias. No, simplemente tienen una percepción ampliada de las cosas. Están mucho más alertas y como empiezan a tener un flujo de actividad de su conciencia ampliada, mucho más despierta, muchísimo más despierta, empieza a tener percepciones distintas con relación al tiempo de reloj. Salimos de esa relación temporal con el tiempo que medimos y entramos en otro tipo de velocidad de actuación. Para los que practican actividades como el karate, pueden anticiparse intuitivamente a lo que el otro va a realizar. Y yo me estaba acordando que escuché un video, un audio, que creo que se llamaba Pinzás, aquel chico que ganó una medalla de oro, ¿no? Julián Pinzás. Sí. Julián Pinzás, y que alguien de ustedes le mandó un audio
en donde él decía que justamente en ese combate final, él pudo ganar porque él, como si estuviese en un estado casi de trance, percibir lo que el otro iba a hacer. Y es eso, o sea, lo que hace esa práctica y ese estado de meditación nos conduce a ampliar la intuición lineal. Porque intuición todos tenemos. La especie humana llegó hasta acá utilizando la intuición. Ahora la usa menos, porque en lugar de utilizar la intuición, vamos a Google, vamos a un libro, vamos a donde hay conocimiento a voluntad, podemos acceder. Pero imaginemos una persona del periodo lítico, en la época de las cavernas, o sea, el ser humano llegaba a un pozo de agua y tenía que intuir si podía beber esa agua, si esa agua le iba a hacer bien o le iba a hacer mal. Si se acercaba a otra persona, tenía que intuir si esa persona era agresiva. Si se acercaba a un animal, tenía que sentir si eso podía ser peligroso para él. O sea, todo el tiempo usaba la intuición, sin que se lo hubieran explicado ni enseñado. Pero con los años, el ser humano fue cambiando de hábitos y de formas de vida, y hoy en día hay un montón de capacidades que tenemos y que no usamos porque están directamente olvidadas. Con un poco de trabajo y un poco de entrenamiento, se logra empezar a recuperar esas capacidades que son inherentes del ser humano. Y eso a veces a mí hasta me da un poco de desesperación con nuestros alumnos, y seguramente a Lucio también, es que nosotros vemos que tiene un montón de capacidades que están dormidas y que la persona no las pone en uso, y como toda capacidad que no se usa se va atrofiando, se pierde y se naturaliza no tenerla. Pero lo que hace el proceso de meditación es eso, es ir logrando empezar a ser más dueños de nosotros mismos, porque empezamos a utilizar capacidades que no usamos. Y ustedes imagínense, si nosotros tenemos un sistema psicomental, una mente aquí, y yo dependo del pensamiento, y la mente piensa anárquicamente, significa que yo no soy libre de decidir mi destino. Lo que tengo que lograr es que este hombre pueda ponerse por encima de esta mente anárquica que no quiere ser guiada como si fuesen un caballo llevándolo con las riendas, y que no quiere, que se resiste a ello, y esta persona fortalecerla para que pueda justamente tomar las riendas de su vida y decidir para dónde debe ir. Y allí esta persona le dirá a su propia mente que haga lo que él realmente quiere. Nos obedece en cosas rutinarias. Levanto el brazo derecho, le digo a la mente que haga, que mande un impulso bioeléctrico a las placas motoras y que el músculo se contraiga o se extienda y la mano se mueve. Pero después, como comprobamos recién, cuando uno dice paremos de pensar, por ejemplo, no quiere obedecernos. ¿Y qué precisamos para que esa mente pueda ser, diríamos yo, como domesticada de nuevo? Tenemos que tener mucho más energía, tenemos que tener mucho más vitalidad, tenemos que empezar una relación nueva y empezar a lograr poco a poco, como si domáramos un potro salvaje que no quiere entregarse, y de a poco, como hacían los indios, y poco a poco. Después tengo una anécdota que cuando haya tiempo, si quieren, les cuento, sobre esa analogía entre el domador, y poco a poco haciendo que pueda montar ese caballo imaginario y llevarlo a donde yo quiera. Y a partir de allí, todo cambia. O sea, mis capacidades cambian. Mis capacidades de elección. ¿Será que nosotros nos sentimos libres de poder elegir y hacer únicamente lo que verdaderamente, íntimamente queremos y deseamos? Casi siempre no. ¿Puedes llegarse a un estado de mejoría en ese sentido? Sí, mucho. Pero vivimos construyendo nuestras propias cárceles, aceptando paradigmas, sintiendo que cada vez estamos menos libres y que tenemos que condicionarnos y aceptar aquello que se supone que debo hacer. Y con el tiempo vamos bajando los brazos y vamos
agachando la cabeza y vamos viviendo la vida que disponen que vivamos y no la que tenemos el derecho de verdaderamente, al menos intentar tener. ¿Qué dice don Lucho? Muy bien, Edgardo. Muy Y clara y esto no, extensa. y esto no es en el karate, amigos. Esto es en la vida. Si ustedes hacen karate van a tener más herramientas todavía y las van a usar específicamente en eso. Pero eso es así, o sea, desespera de que estemos disciplinados. Nosotros, todo el tiempo la gente dice, quiero ser libre, yo quiero ser libre, quiero ser libre. Nacemos libres, pero construimos los propios barrotes de nuestra jaula día a día a través de los hábitos que vamos incorporando, las costumbres que vamos incorporando, los alimentos que comemos, en lo que creemos, lo que pensamos, la información. Y ahora, más que nunca, porque ahora se está homogeneizando. Ahora ya ni siquiera hay diferencias culturales en los territorios. Ahora nuestros vecinos, en el siglo XVII, hace poco leía un libro que hay una estadística que dice que más o menos en el siglo XVII, en toda su vida una persona recorría 30 kilómetros. Y sus vecinos, esa comunidad a la cual él estaba integrado, no pasaban de las 100 personas, 80 personas con suerte. Hoy nuestros vecinos son el mundo, el planeta. O sea, entonces todo se va hegemonizando. Todo es más o menos, empieza a ser todos somos igualmente objetos de presiones culturales y terminamos naturalizando las cosas y convenciéndonos que las cosas tienen que ser de una determinada manera. Y no debe ser así. Todo este proceso de autoconocimiento nos lleva a eso. Elegir, conocer, saber qué queremos, cuál es nuestra sensibilidad, qué es lo que nos hace felices de verdad. Y bueno, habrá que cambiar cosas, ¿sí? Habrá que hacerlo. Por eso, la meditación no funciona únicamente con entrenamientos unilaterales. Si alguien decide aprender meditación y lo único que va a hacer es sentarse 15 minutos por día, poner cara de Buda, cerrar los ojos y creer que así va a meditar, lamento decepcionarlos. Porque para meditar, como para cualquier otras actividades, como pueden ser seguramente el karate también, hay que poner un poco de disciplina, hay que dedicar ciertos determinados momentos para hacer nuestras prácticas. Es bueno pensar en un tipo de alimentación más cuidado, nuestro cuerpo tiene que recuperar la vitalidad y la flexibilidad a través de técnicas corporales. Hay que limpiarlo por dentro para tener menos toxinas. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos de una manera equivocada y nuestro cuerpo gasta muchísima energía para un proceso digestivo y depurativo para eliminar los restos que tiene que eliminar, esa energía la precisamos para el proceso de meditación. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es producir un hombre con mucha vitalidad, mucha energía, que le va a dar mucha decisión para un día concentrarse en esto y no dispersarse con otra cosa. Y lo interesante es que funciona. Muy bien, Edgardo. Muchas gracias por esta exposición. Quiero abrir un espacio por si alguien tiene alguna curiosidad, quiere levantar la mano y hacer alguna preguntita. Sí, ahí Carlos quiere decir una pregunta. Dale, Carlos, nomás. Bueno, Edgardo, realmente supera las expectativas, al menos para mí lo personal, esta corta charla. Yo soy un ignorante porque trato de ser una esponja para poder absorber todo. Estoy convencido y de acuerdo que la libertad es la diferencia entre vivir condicionados o vivir determinados. Nosotros tenemos la fortuna de nacer condicionados con el poder de cambiar esas condiciones. Pero bueno, la pregunta ahora me está viniendo a la mente algunas expresiones y me acuerdo del nirvana, que es un estado ideal. ¿Usted me puede explicar o definir qué es lo que conoce sobre el nirvana, que hablan tanto en Oriente, en India en particular?
Sí, nirvana no tiene que ver con la meta de la propuesta que nosotros tenemos, porque el nirvana se usa más en escuelas de budismo, es otro pensamiento, al punto tal que la meta a la cual proponen nuestro trabajo es un estado que en sánscrito se denomina samadhi, que viene después de conquistar el estado de meditación. El estado de meditación, primero tenemos que llegar a un estado de dharana, que es concentración plena, lo que ahora se vende como mindfulness. Después de eso viene lo que verdaderamente es meditación, que deberíamos llamarlo dhyana, que es un estado de intuición lineal. ¿Por qué lineal? Porque yo les estaba explicando hoy, después me faltó esa última parte. Todos tenemos intuición. Un día estamos hablando con alguien y respondemos a alguna cosa y el otro me dice, hey, yo justo te iba a preguntar eso. Un estado de intuición. Estábamos haciendo algo en nuestra casa y sonó nos acordamos de una persona, sonó el teléfono y justo esa persona en la que pensamos. Bueno, es intuición, o sea, todo el tiempo estamos, lo que pasa es de que nos acostumbra a ser racionales, no usar la intuición, y si alguien va a llevar un proyecto en un trabajo, lo que sea, y dicen, vamos a hacer esto, y le van a decir, ¿en qué te fundamentas? En mi intuición. Le van a decir, no, vamos a contratar una consultora, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a hacer esto, porque no se cree en algo que en el pensamiento hindú está presente en todo. En el pensamiento hindú, todas las actividades, todas las artes, todo está presente la aceptación de que el proceso de intuición es válido y de que puede ser mejorado y desarrollado en todo. Entonces, partimos de la base que es una sociedad que tiene naturalmente eso incorporado, y no significa esto que todos practiquen yoga ni estudien filosofías, pero está incorporado en su vida. Siempre en alguna familia hay un tío que lo hace y le enseña a los sobrinos, o sea, está presente, forma parte de su cultura. Para nosotros no es tan sencillo, nos resistimos a eso porque estamos condicionados de otra manera. Ahora, ese proceso de ir avanzando nos conduce a una meta desde nuestro trabajo que se llama samadhi. Samadhi significa justamente con algo. ¿Qué significa eso? Que vamos a adquirir una posibilidad más que es de mayor conciencia. Eso sería un poco más complejo explicarlo. Pero nirvana la partícula nir en sánscrito es sin. Significa que es sin algo. Ya vemos que semánticamente son conceptos distintos. Entonces, ¿sería un estado de conciencia ampliada? Sí, pero distinto al que se logra en nuestro sistema, que es sumamente celoso y cuidadoso de utilizar las técnicas como era en la India antigua, en donde el yoga surge, y que esto está descrito en obras como los Yoga Sutra de Patanjali, que nos dice qué es el yoga. Yoga chitta vritti nirodha. En sánscrito quiere decir, yoga es la cesación o inhibición de la inestabilidad de los pensamientos. O sea, ¿para qué la gente practica yoga o debería practicar, o practicaba en origen? Para llegar a ese estado. No para solucionar problemas de dolor de espalda, para ser más flexible, para bajar el estrés. Todo eso son costumbres consumistas de Occidente. Pero esa filosofía, ese conocimiento nació para hacer toda una serie de cosas que preparan al individuo para llevarlo a un estado en donde él pueda aquietar sus pensamientos y a partir de allí llegar a un estado de autoconocimiento pleno y de conciencia ampliada. Entonces, nirvana es un estado similar pero diferente. Incluso diría no comparable, es difícil comparar dos cosas parecidas que surgieron de un mismo origen, porque budismo, lamaísmo, shintoísmo, todas son mucho más modernas esas tradiciones que la cultura donde el yoga surge, donde la filosofía de origen surgió. Pasaron muchos años, hasta que Buda decidió salir del hinduismo como príncipe hindú
y empezar a hacer su peregrinación en busca de verdades o soluciones para los males del mundo. Pero ya el hinduismo existía, él era un príncipe hindú, por eso es considerado el budismo en India una herejía del hinduismo, porque fue un príncipe que una de las cosas que hizo fue luchar contra el sistema de castas, que es la columna vertebral del sistema social hindú, ¿no? Bien, bueno, muy claro, muy completo. Le agradezco mucho, porque la verdad No, por favor. no tenía Si ustedes, idea. si ustedes no entienden, o yo digo algo que a lo mejor para mí me parece claro, pero a ustedes les parece que hay que deshojar un poco más el asunto, me dicen y... Sí, Gabriel. Bueno, ante todo, muchísimas gracias al maestro Lucio y a usted, maestro Edgardo, por regalarnos la oportunidad de aprender de estos conceptos tan profundos. Para nosotros es toda una novedad y un aprendizaje especial. Le quería hacer una consulta, que es algo que no he logrado en algún sentido terminar de cerrar en mi vida y quizás usted me pueda orientar. A mí trabajé 2 años y medio más o menos en el Uzbekistán, en Tarkesh, y también en un pueblito que se llama Saharanpur, que queda a 3 horas de Rishikesh, esta ciudad que usted mencionó en la India. Sí. Y lo que más me llamó la atención, yo trabajaba, digamos, en una industria, y me llamaba mucho la atención, lo que más me impactó fue el grado del nivel de pobreza que me tocó presenciar. Creía que conocía la pobreza y los niveles de pobreza de gente tirada en la calle en situaciones muy difíciles, me resultó sumamente chocante y nunca logré de alguna manera machear este nivel de pobreza con la espiritualidad que tenía la India y que tenía la posibilidad de observar en toda la gente que visitaba el Ganges y visitaba Rishikesh y las ciudades más espirituales. En ese sentido yo le quería preguntar, porque hoy estamos en una situación muy difícil en el país y en el mundo, en el cual se avecina una crisis económica y de alguna manera, si usted podría ayudar a explicar o que yo entienda mejor esta dualidad entre riqueza espiritual y pobreza material que me tocó observar. Y la segunda es, cuando usted mencionaba acerca de la conciencia, desde el punto de vista espiritual, cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos de tener conciencia personal y de tener conciencia social. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, esto tuvo una derivación de sus orígenes. Toda esta filosofía es básicamente la que son el andamiaje sobre lo cual se para toda esta cultura. O sea, vamos a hacer un poquito de historia. En la India, antes de la India, el territorio que hoy corresponde a Pakistán, estamos hablando de la India actual con su división política actual, en aquel tiempo no era así el territorio todavía, surgió una civilización que está llena de misterios, que fue la civilización del Valle del Indo, que fíjense, estamos hablando de por lo menos 5.000 años atrás, construían sus casas en ladrillos de barro cocido como se hacen hoy. Las casas tenían 2 pisos, las casas tenían baños internos, había acequias y agua corriente en las casas, no en la forma que se hacen ahora, sino a través de acequias y de conductos. Se retiraban los residuos y se quemaban a la noche para evitar plagas y demás. La forma de comportamiento social era matriarcal. Hoy se está empoderando la mujer y empezando a destruirse el antiguo sistema patriarcal y el empoderamiento lógico y merecido, y que yo aplaudo, de la mujer para justamente reducir esa diferencia opresiva, era exactamente lo contrario. El ser humano rendía culto diario, culto en la vida, no que hacía una estatua para su Shakti mujer o lo que sea, sino que le rendía culto porque le reconocía, entre otras cosas, algo que para el momento podía ser un misterio, que era que podía engendrar hijos y el hombre no lo hacía. Y encima el proceso de engendrar hijos era producido por vía del placer que el hombre disfrutaba. Entonces era una civilización no guerrera,
no mística, absolutamente, no se encontraron dioses de ningún tipo, tenían piscinas públicas para el pueblo, imagínense, comparemos contemporáneos de esa civilización, sumerios, caldeos, asirios, o sea, los mesopotámicos, babilónicos, egipcios, la gente vivía en condiciones de extrema pobreza y sometida por un faraón o quien fuese, que ostentaba todo el poder, que se consideraba descendiente de alguna casta social directamente emparentada con los dioses y que eso le permitía oprimir a todo el mundo. Aquí había una forma de gobierno que se ocupaba del placer y el bienestar de la sociedad. ¿Qué fue ocurriendo con esto? Había más de 60 ciudades urbanizadas con avenidas para los carros y con peatonales para las personas, o sea, juguetes articulados para los niños, perforaciones de piedras que hoy se hacen con láser y que no se sabe cómo lo hacían, fundían hierro 5.000 años atrás, cuando muchos siglos después, en el medioevo, eso era un adelanto tremendo. O sea, otra cosa. Ahora, no había misticismo, se entendía que todo era producto de la naturaleza y establecían una relación plena con la naturaleza y aprendían de ella. En ese contexto matriarcal, en ese contexto naturalista, donde no había un miedo hacia un panteón celeste o dioses que no conocían, sino que, al contrario, sus rituales eran al sol, a la luna, a las cosechas, a la mujer, a la capacidad de engendrar hijos y demás. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que más o menos ha pasado en muchas culturas, incluso acá en América. Empezaron a tratar de ser invadidos por hordas bárbaras arianas, patriarcales, guerreras, que su negocio, su profesión era la guerra, y no consiguieron terminar de defenderse y fueron vencidos. Este sistema cultural tan opresor entre los que eran buenos para la guerra con aquellos que tenían una cultura muy vasta y que no tenían absolutamente, realmente un gran... no era su vida la guerra, terminaron siendo vencidos, prácticamente extinguidos, hubo una gran cantidad, un éxodo mayor. Los naturales habitantes de ahí eran una civilización llamada drávidas o dravídicos, eran morenos, no negroides como en África, pero eran bien morenos, y si ustedes van a la India y recorren, van a ver que en el norte son más blancos y van tornándose las pieles un poco más oscuras hasta llegar a Kerala o Sri Lanka, donde se terminaron de los pocos descendientes que quedaron ahí y su tono de piel es mucho más oscuro. Estos védicos, como se los llamó, que eran guerreros, arios, o sea, por lo tanto, de piel blanca, lo primero que hicieron al llegar fue dividir a la población en colores. Y ahí surgen las castas, en lo que se llaman varnas. Se reservaron la primer casta social, ¿quiénes? Los literatos, los más cultos, digamos, los brahmanes, que eran los monjes, y después fueron dividiendo en otras castas, que después derivaron en subcastas, y hoy el sistema de castas es muy amplio porque ya se divide por profesiones también, ¿no es cierto? Y esto sigue vigente. Y los naturales habitantes de ahí, que eran los drávidas, fueron colocados como fuera de castas. Después Gandhi, teniendo piedad de esa gente, los llamó Harijans, como diciendo que ellos también eran hijos de Dios, y merecían por lo menos acceder a los templos para recibir algo de cultura, porque ni siquiera les era permitido eso. ¿Para qué todo este cuentito? Porque toda esa cultura fue sometida, cambiada, modificada desde un matriarcado a un patriarcado absoluto, desde un pueblo que estaba totalmente en contacto con la naturaleza y aprendía de ella, a un pueblo ya sojuzgado por dioses y por un panteón de divinidades masculinas y demás. La mujer que vivía libre y era reconocida casi como una cosa especial, pasó a ser sometida y víctima de un patriarcado feroz. Destruyeron todo. Recién en la dinastía Gupta, 700 años después de la primera invasión, se empezó a construir en la India los primeros templos o las primeras edificaciones, algo así.
Entonces todo cambió y se instaló por la fuerza un concepto espiritualista que se acrecentó mucho en el periodo medieval porque surge con mucha fuerza una filosofía llamada Vedanta. Y la India se vedantiza de la mano de un maestro muy activo que no es religión, es filosofía, la filosofía Vedanta, pero que parece religión. Es casi difícil, no tiene el dogma de la religión, no responde a una doctrina dogmática, pero es muy parecido a un concepto religioso, donde estamos acá para purgar penas y pecados, y ambicionamos con una vida mejor cuando nos llegue a desencarnar y ir a otro plano. Eso es un autosometimiento, porque eso que hace que la gente empiece a soportar a todas esas penurias de su día a día y de su vida como casi un precio para llegar a un lugar mucho mejor. Al punto tal que esa filosofía Vedanta, que se expandió con tanta fuerza, tiene como base 3 atributos o cualidades. Sat, Chit y Ananda. Significa que vamos a hacer el vivir eternamente cuando nos toque el paso al otro lado. Vamos a vivir en estado consciente y además ellos están convencidos que en total y plena felicidad. Y eso es como darle opio a la gente por el hecho de que acepta. Y si encima acepta de que hay castas que no pueden, es imposible, ni siquiera piensan, si un labrador tiene una vaca como toda posesión, él aspira y desea y está totalmente seguro que lo máximo a lo cual puede aspirar es a tener otra vaca. No hay movilidad social. Todo eso en su conjunto fue generando un sometimiento que se fue transformando casi en un autosometimiento, y después pasaron por procesos de conquistas, de invasiones, y uno de los últimos que fue terrible fueron 200 años de dominación británica, que hicieron desastres, incluso impusieron una lengua, modificaron un montón de costumbres, o moralizaron de acuerdo a su concepto puritano y irracional. Por ejemplo, las mujeres vestían con sarí, que es esa tela con la que se envuelven, que es muy difícil colocar, que son como 4 metros de tela que no tiene costura. Y para ellas, o el pueblo, por ejemplo, los senos no tienen un contenido erótico, ¿sí? Porque a veces esa mujer se movía y por ahí un seno se abría esa ropa, tipo casi como un kimono, y para ellos eso no tenía nada que ver con la moral. Pero para ellos es, por ejemplo, erótico el abdomen. Bueno, ¿qué obligaron a hacer los británicos? Todos tienen que usar un shirt, o sea, una remerita, tienen que tapar aquí, y digo esto como miles de ejemplos. Eran castigadas las personas porque hacían rituales de fecundidad donde usaban unos lingam, o sea, una especie de tótem con formato de órgano sexual masculino para generar poder quedar embarazadas, algo así, desde un lugar sumamente puro y hasta inocente, y eran castigadas porque decían que eso era inmoral para la concepción de la moral británica. En fin, dividieron el pueblo. Lo último que hicieron los británicos cuando se fueron fue ese éxodo terrible que surgió de la negociación de Nehru con Gandhi y demás, de ir, todos los musulmanes tuvieron que irse para el lado de Pakistán y demás, y todos los hindúes que estaban allá, venir para acá, abandonar sus cosas, en fin. Todo ese conjunto de cosas fue perjudicando todo, y se os llevó a un deterioro de su autoestima y de sus valores, que fue totalmente triste. En el medio de todo eso que nos impacta, la India no es el único lugar donde hay miseria, pero hay una miseria realmente estructural muy grande. Hay todavía una riqueza muy interesante en algunas concepciones filosóficas y demás,
qué es lo que vamos a estudiar. El problema, y para cerrar esto a tu pregunta, es que los occidentales van a la India a estudiar cosas, por ejemplo, yoga, samkhya y demás, y como los hindúes son pobres y aprendieron de que el occidental va con una idea de lo que eso es, entonces le enseñan algo medio folclórico para que él se quede tranquilo y vuelve aquí a aquella persona y dice, yo estuve en la India, y le enseñaron lo que él quería, no le enseñaron lo que verdaderamente eso es. Por ejemplo, los hindúes no usan turbante, los sikhs usan turbante, que es otro grupo social, pero en las películas de Hollywood, ustedes van a ver los hindúes con un gran turbante y una piedra acá. Los hindúes no usan eso. Los hindúes van a hacer sus prácticas a los templos y van de camisita a cuadro y jeans. Y los occidentales van allá y es muy gracioso porque se rapan, se ponen a veces un kimono de los que hacen ustedes para el combate, adoptan toda una cosa como si fuesen santos arrepentidos, y ellos se matan de risa porque verdaderamente le cobran unos dólares, le enseñan algo para que ellos sientan de que llegaron al estado de vaya a saber qué, y esas personas vuelven convencidas, montan una escuela y siguen transmitiendo eso que no tiene absolutamente nada que ver con su riqueza original. Y la cosa se va adoptando otros formatos. O sea, si ustedes van a cualquier escuela de yoga, la mayoría, y no quiero ser ofensivo con esto, pero entren y digan, yo quiero empezar porque quiero llegar al samadhi. ¿Quién les va a decir? Ni siquiera saben qué le estás diciendo. Y muchas veces le van a decir, no, eso es diabólico, fuera de acá. ¿No? O sea, ¿qué se enseña en las escuelas de yoga en su mayoría? Técnicas corporales, un poco de respiratorio y un poco de relax. Eso, o sea, se ha ido, como pasará en karate, habrá escuelas muy celosas de mantener contenidos ricos y otras que se transformaron en ámbitos, no sé, más deportivos, tal vez, no sé, no voy a opinar de lo que no sé, pero se va como perdiendo la riqueza de la tradición, ¿no? Bueno, no sé si con esto expliqué, pero es todo un conjunto de elementos vasto de recorrer en el tiempo, estamos hablando de miles de años, pero un gran factor fue ese. Muchas gracias, maestro. Destruir la autoestima de un pueblo. Creo que sí, Edgar. Ahí está Amílcar que levantó la mano. Dale, Amílcar, pregunta. Habías levantado la mano primero vos, Lucho, si querés hablar vos. No, por favor. No quiero asistir a una pelea entre karatecas porque... No, me voy. Me rindo, ya me rendí. Yo te quería preguntar por el futuro. Yo te escuché hablar, hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, los sentidos, ¿no? Los experimentos que se hicieron en cámaras de privación de sentido no dicen las cosas que decís vos. Así que de ahí yo tengo algunas dudas. Bueno. Otra cosa que dudo es que nosotros podemos elegir. Nosotros somos determinados, no podemos elegir. Ya Freud había intuido esto, lo llamó inconsciente, que determinaba nuestro consciente. Al día de hoy parece ser que la conciencia sirva como un input para los procesos cognitivos más importantes que se realizan todos, digamos, atrás del telón, donde nosotros no tenemos oportunidad de meter en la nariz, ¿no? Y que además ese cerebro que nosotros tenemos, que nos está dando la información, que nos dice, vos pensá esto, nos entretiene con una realidad que nos construye a nosotros para dejarnos tranquilos. Eso es lo que yo lo comparto con vos. Lo que a mí me interesa saber, pero, es para el futuro. Yo tengo la obsesión de que nosotros tenemos una responsabilidad, un deber moral de ayudar a construir generaciones mejor que nosotros. Y yo quisiera tu opinión sobre este punto.
Sí, totalmente de acuerdo. La primera contribución que podemos hacer es mejorar sobre lo que más tenemos posibilidad de actuar, que somos nosotros mismos. Si uno se pone a pensar, hay a veces hasta una disfunción cognitiva bastante visible entre el decir y el hacer. Muchísima gente habla y dice muchas cosas, pero si uno observa su conducta personal en el día a día, dista mucho de hacer lo que verdaderamente postula. Con relación al futuro, yo estoy totalmente viviendo un proceso de evolución y cambio constante. Claro que a veces hay cosas que nos decepcionan y otras que nos entusiasman, porque la evolución es así, es en ondas, no es lineal. Nos gustaría que fuera, pero es siempre en ondas. Entonces hay cosas que mejoran, hay cosas que vamos un paso atrás, hay otras que uno dice, ¿cómo puede ser que en un momento como este pase tal cosa? Bueno, porque es así, porque hay subidas y bajadas y eso va a continuar, pero estamos en un proceso muy, muy profundo y muy fértil de sociedad líquida, en donde todo está perdiendo forma y todo se está reestructurando. En esto coincido bastante con la opinión de Zygmunt Bauman, que fue el pensador que instaló el concepto de sociedad líquida, que es justamente que hay muchas cosas que se están desestructurando. Eso nos estresa mucho y nos lleva a repensar todo y a reacomodarnos totalmente en una sociedad que está cambiando a una velocidad enorme. Y con relación a los condicionamientos que vos decías, sí, todos podemos modificar y ser más libres, pero tenemos que modificar los condicionamientos, porque los condicionamientos son modelos que adquirimos, nosotros somos un manojo de hábitos. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos y hasta ni siquiera pensamos en ellas. Por ejemplo, uno nace en una familia que come de una determinada manera, adquiere una manera de alimentación. Y después puede ser que con el tiempo se dé cuenta que eso ya no va con su sensibilidad o con lo que sea y decida modificar. Y ahí tiene que reacostumbrarse a otra cosa. Y en eso tiene que poner atención, tiene que poner fuerza de voluntad, y eso depende simplemente de un deseo profundo de cambiar un condicionamiento que no siempre es fácil de cambiar. Y en eso, este tipo de técnicas son muy útiles para cambiar esos paradigmas o condicionamientos que son limitantes o no. Lo que uno tiene que llegar en un proceso de autoconocimiento es decir, bueno, yo hago así esta cosa. Ok, yo no la quiero cambiar porque va con mi identidad y no la quiero cambiar. Perfecto, pero fue un acto de decisión. Y no vivir y actuar en función de cosas aprendidas que ya no van conmigo y las sostengo porque ni siquiera presto atención de que actúo de esa manera. O muchas veces respondo de la forma, hago tal cosa, pero yo no quisiera ser así. Sin embargo, eso vuelve a producirse porque está demasiado instalado. Y esto tiene un proceso técnico, en donde la meditación también actúa profundamente en eso. Es como si tuviésemos un disco de información que tenemos que hacer una limpieza de información de ese disco y colocar la información que queremos tener. Y ahí es como vamos aprendiendo. Occidente, cuando uno dice cambiar un condicionamiento o un comportamiento, no llega hasta el fondo. O sea, no tiene herramientas, porque eso lo hace a través de la visión del estudio de la psique, que es mucho menos profundo que el proceso de meditación, que es un proceso práctico, empírico, desarrollado por miles de años, que tienen estas otras técnicas que proceden de la India antigua. Entonces queda presente la raíz, lo que es porque tenemos un condicionamiento, supongamos, nosotros estamos condicionados, acostumbramos a reaccionar ante un determinado estímulo de una forma. Reaccionamos. ¿Por qué? Porque hay un flujo eléctrico que nos llega rápidamente y nos hace reaccionar de esa manera. Eso se llama vritti en sánscrito. Atrás de eso hay una especie de latencia que está allí. Y cuando algo actualiza esa reacción, porque pasa algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados a reaccionar de esa manera, reaccionamos de esa manera.
da fuerza a ese condicionamiento. Pero atrás de eso, que es lo que se logra haciendo un trabajo más profundo, hay otra cosa que es la verdadera raíz, que es la raíz de los condicionamientos. Eso podés leerlo a Mircea Eliade en su libro Yoga, Inmortalidad y Libertad, que hace un estudio pormenorizado de este asunto. De lo que tenemos que lograr es sacar la raíz del condicionamiento para que no active esa latencia que le da fuerza a ese impulso y que nos hace reaccionar. ¿Cuántas veces actuamos de una determinada cosa ante una circunstancia y después decimos, esta es la última vez? Yo no quiero eso. Como decía Mark Twain, tenía una frase interesante que decía, dejar de fumar es muy fácil, yo ya dejé como 100 veces. Y ahí vamos, y pasa algo y otra vez reaccionamos de la misma manera. Entonces, lo que hace esto es ir a ese subconsciente, porque ahí también tenemos una diferencia con lo que vos dijiste, porque lo importante, nosotros donde más nos acercamos a la visión no es a la de Freud, es a la de Carl Jung, que fue un disidente de la opinión de Freud. Fue Carl Jung el primero que habló de inconsciente colectivo, que hay un inconsciente personal, un inconsciente colectivo y un subconsciente que sería como la memoria que tenemos. Ese inconsciente colectivo es el fruto de todas las experiencias humanas que se van generando desde miedos, aprendizajes, y que ahora la ciencia más moderna prueba que eso se transmite a través del genoma. Por eso ahora vamos a ver qué pasa, que ya lograron abrir el genoma humano y van a operar ahí adentro. O sea, todo ese saber no se pierde. Todo ese saber influye en nuestro comportamiento. Y a eso, yo por ejemplo nací en una familia típicamente italiana. Todos eran gordos. ¿Y qué tuve que hacer? Cambiar ese paradigma, ese condicionamiento, porque yo también lo iba a hacer. Y entonces, salir con todas las críticas que tuve y tornar mi alimentación de otro tipo. Y no fue fácil, pero fue una decisión. En lugar de seguir repitiendo modelos que nos condicionan a tener resultados determinados. Ahora, si alguien dice, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo amo, Sartre, como buen existencialista, decía claramente, debemos hacer de nosotros lo mejor con lo que hicieron de nosotros. Y ese es un proceso de autoinvestigación constante, con lo cual no significa rechazar ni estar en contra de todo lo que hemos recibido, que nos fue dado con el mejor amor, por quienes nos educaron, por nuestra cultura de referencia, por lo que sea. Pero hay un montón de cosas que es necesario revisar todo el tiempo, que nos condicionan y que a veces nos hacen tropezar con la misma piedra todo el tiempo y que en algún momento tenemos que decir, no, stop, este condicionamiento lo quiero cambiar. Y entonces empiezo a trabajar por ello. Para mí es simple. Había nombrado Freud para meter el concepto de inconsciente. Sí, sí. No por otra cosa. No estoy muy convencido de esta cosa. Es no bueno que haya diversidad pero... de opiniones, es bueno. Tampoco yo tengo claramente. La verdad plena, yo lo que digo es una opinión. Absolutamente. El ejemplo que vos dijiste de dejar de fumar, ¿no? Creo que vos podés dejar de fumar cuando decidís dejar de fumar. Ahora, ¿cuáles son los procesos que están a la base de prender esa decisión? Una vez que vos decidiste que dejás de fumar, las técnicas que usás para controlarte, por ejemplo, no tener cigarrillos ahí a la portada de mano, ¿no? Porque podés caer en tentación, o si vos sos obeso, no tenés que tener chocolate ahí cerquita, o si sos alcohólico, no tenés que tener el vino ahí a la portada de mano, ¿no? Después, las cosas que vos implementás para lograr tu objetivo, yo pienso que ahí podríamos colocar lo que haces vos. Por ejemplo, o lo que hacemos nosotros con karate, o lo que hace
otra gente con otras cosas. Pero a la base, por ejemplo, el miedo. Cuando vos te asustás, la amígdala agarra el control de la cabeza y bueno, vos podés pensar todo lo que te parece, pero la amígdala manda y se terminó. La corteza cerebral, la prefrontal, no tiene voz en capítulo. O sea, hay cosas que nosotros podemos jugar un poco, ¿no? Hay un poco de tolerancia, pero hay cosas que me parece que no, o por lo menos hasta ahora, con la conciencia que nosotros tenemos, no podemos andar muy lejos. Y la prueba empírica de esto sería, se me mezclan las lenguas, perdóname. La prueba empírica de esto sería de ver la gente cómo es y cómo actúa, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Amílcar. Sí. La gente vive viviendo. Sí. El asunto son las certezas. Lo último que digo es, lo interesante son, vos decías lo de la amígdala, eso que sí, efectivamente, pero el asunto es qué cosa nos da miedo. Entonces, ¿por qué yo percibo eso como activador de miedo? Entonces ahí es donde viene todo un trabajo de entrenamiento que no dura un día, que dura tiempo, pero poco a poco, cada vez, porque no vemos las cosas como son, las vemos como somos. A partir de allí, todo cambia y entonces empezamos. Yo soy un apasionado de esto porque hace 35 años que lo hago y veo los resultados. ¿Que hay otras alternativas? Por supuesto. ¿Que no tengo la sabiduría total y completa? No, desde ya. ¿Que hay distintas opiniones? Las hay. Pero, bueno, es un aporte más. Sí, ¿quién tiene otra pregunta? Marta, por favor. Les pido disculpas porque mi cámara se me reveló y a veces anda y a veces no anda. Ante todo, muchas gracias por tu clase, Edgardo. Yo soy antropóloga, además de la mama, como me llama Carlos Estefano. Hago yoga desde los 9 años y medito. Me alegran mucho las coincidencias de lecturas que tenemos. Abrevamos en la misma generación, me parece. Y me voy a sumar a algo que me sigue dando vueltas a mí, que tiene que ver con la pregunta de Gabriel. Es decir, a nivel de coincidencias interesantes, se presupone que la destrucción de las culturas del Valle del Indo tuvieron, ya sabemos, los antropólogos, probada influencia sobre otras culturas de la zona. De hecho, se habla con mucha seriedad que el cambio hacia el monoteísmo en Egipto tuvo que ver con emigrantes de esta cultura. Los mayas, tenemos señales que venían algunos de esta zona, y digamos, evidentemente las culturas del Valle del Indo fueron uno de esos picos de evolución humana que se perdieron por pueblos guerreros. El tema es que yo encuentro en mí que el yoga, que la meditación es sumamente útil para mi autoconocimiento, para tener mejor salud, para mantenerme centrada en momentos muy difíciles de mi vida. De eso doy fe a Amílcar. Incluso para desarrollar proyectos personales. Pero coincido con Gabriel de que en los últimos 100 años la popularidad del yoga ha llevado a la mayoría de la gente a mirar su vida personal, incluso empresaria, a encontrar soluciones para sus propios proyectos, pero no ha hecho de este un mundo mejor. De hecho, mirá, estaba leyendo ayer por un tema de trabajo, yo soy periodista, de que el país más desigual del mundo para las Naciones Unidas es la India, y junto con Brasil tiene el mayor número de enfermos y de muertos por el COVID. Lo cual, digo, bueno, sabemos todos nosotros de que la India es el país donde más meditadores hay, aunque no sean sadhus, son meditadores, y yo no lo logro explicar totalmente por el lado histórico que vos lo explicaste.
me parece que hay una clave también en el centramiento personal. En ese sentido, yo recordaba mientras vos hablabas, por si no lo sabés, yo soy la mamá de Gabriel Bacalor, y lo conozco a estos amigos desde hace muchos años, que para mí fue uno de los detonantes para decidir la continuidad. Gabriel en ese momento no decidía por él, fue el amor y la solidaridad que le enseñaba Edgardo Pimentel a sus alumnos de ayudarse unos a otros. Para mí fue clave. Y yo encuentro que la meditación de por sí sola, si no es una meditación que ayuda al otro, estamos encerrados. Dejo el tema, digamos, para debatirlo, obviamente no pretendo abortarlo, pero me parece que sos una persona que le gusta pensar y leer, que es algo para dejarnos picando todos, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a vos por la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo, y en nuestras escuelas, 80% de nuestro trabajo es sobre relaciones humanas, sobre acciones sociales, y sobre hacer que el hombre se relacione con el mundo que habita y trate de colaborar para construir un mundo mejor. Una persona que practica yoga, eso es una confusión que empezó a venderse en Occidente. Practicar yoga, por ejemplo, no es sinónimo de hombre santo. Practicar yoga es tener ciertas capacidades, pero por eso, en la relación maestro-discípulo y en todos los ashram y escuelas más serias, el alumno, para ser aceptado, pasa mucho tiempo hasta que es aceptado y prueba a través de procesos de Guru Seva y demás, de que su condición moral lo habilita para recibir todo ese poder, esa fuerza, ese conocimiento, esas capacidades, y que después va a hacer buen uso con ello. Porque eso es una confusión que existe. Una persona más entrenada y más capaz y con más lucidez, con todas aquellas cosas que este conjunto de técnicas proporcionan, puede ser una persona que use eso haciendo justamente el mal uso de ello. Y no es sinónimo de que la práctica haga que esa persona sea mejor ser humano que otro. En realidad nada hace que uno sea mejor que otro, simplemente uno trabaja para ser cada día mejor con relación a sí mismo. Pero justamente las escuelas más serias, y en el caso nuestro, que nosotros usamos técnicas de este acervo, pero después nuestro gran trabajo es construir vínculos, es construir buenas relaciones humanas, es trabajar sobre nuestra ética y comportamiento, y las técnicas son parte de ese fortalecimiento integral de la persona para que después pueda hacer aquello, y ahí sí va a darle buen uso a aquellas cosas que pudo aprender. Así es como funcionamos y cómo generalmente las escuelas más serias lo usan. Gracias. Bueno. Gracias, Marta, por la pregunta. Carlos, ¿querés hacer una pregunta más? No, Gerardo. ¿O estamos en hora? Gerardo con una pregunta. Genial. Sí, hago una preguntita a Edgardo. Edgardo, cuando yo he tenido posibilidad de conectarme con gente que maneja otra cultura, como la cultura japonesa, ellos en determinado momento hacen la cuestión del vacío. El vacío en la palabra cara. Y mi maestro, yo desconociendo totalmente su origen, me tocó un término que quizás vos lo puedas explicar, que es el cara como un Prajna Paramita Sutra. Yo no sé, sinceramente, me queda muy grande, sé que tiene que ver a lo mejor con los Vedas, pero sería interesante porque ellos hacen mención mucho sobre el Muga, que es el no ego, y el Mushin, no mente, en toda la concepción de lo que es la práctica de esta disciplina. ¿Cómo me decís la palabra en sánscrito que no alcancé? Escuché sutra al final, pero no escuché. Sí, es un Prajna Paramita Sutra. ¿Está bien expresado? Sutra es un texto. Los sutras son textos que hablan sobre determinadas cosas. Los Gitas, los Puranas, los sutras. Y este es un sutra que yo particularmente no he leído, no conozco, y que encerrará algún conocimiento entre las cantidades de miles de sutras que existen.
No lo conozco particularmente. Lo que hay que entender también es que, sí, que hay... Yo les quiero aclarar algo que a lo mejor con esto todos van a tener una concepción un poco más clara de lo que estamos hablando. El hinduismo es una cultura muy vasta que se apoya sobre 6 filosofías. O sea, escuelas de debate, escuelas que postulan miradas de la realidad y del mundo, cada uno como si fuesen lentes diversas, cada uno desde su ángulo particular. ¿Cuáles son esas 6 filosofías que son la base del hinduismo? Porque el hinduismo es un proceso más moderno. La India fue invadida, se instaló un sistema llamado vedismo, el sistema llamado vedismo evolucionó a través de un sincretismo con las culturas existentes allí y generó lo que se conoció como el período brahmánico o brahmanismo. Y después hubo un proceso de más evolución que terminó en lo que se conoce hoy como hinduismo, que es algo que sigue moviéndose por la asimilación constante de ideas, pensamientos y demás. Ahora, esas 6 filosofías, que son el yoga, el samkhya, la filosofía vedanta, Nyaya, Vaisheshika y Purva Mimamsa, son 6 filosofías. 2 son naturalistas, 2 son más de tipo científica, y Vedanta y Purva Mimamsa son 2 filosofías que parecen religiones, por el hecho de el sentido devocional que esas personas que siguen esas filosofías utilizan en su vida. Vuelvo a decir, no es exactamente una religión, pero tienen un concepto tan cargado de espiritualismo que parece que fuese religión. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que una cosa, que es un gran continente, digamos, llamado hinduismo, tiene 6 miradas, hablo del hinduismo ortodoxo, porque después, en forma heterodoxa, hay un montón de otras cosas, como por ejemplo el budismo, el jainismo, en fin, otro conjunto de tradiciones que como ramilletes están ahí en esa gran flora ahí que encontramos. Entonces, hay hindúes que entienden las cosas desde el punto de vista práctico y naturalista y no místico, que son, por ejemplo, los seguidores de la filosofía que incorporan a su vida la práctica de yoga, o la filosofía de yoga. Que también, si hablamos de yoga, tenemos para hablar toda la tarde, porque hay cientos de tipos de yoga diferentes, que incluso hasta son opuestos entre sí en cuanto a su concepción ideológica. Si otro sigue la filosofía vedanta, va a entender que todo es un proceso místico, y adhiere a la reencarnación y eso de los atributos que yo le mencionaba antes. Si alguien sigue la filosofía samkhya, va a entender que las cosas son, y va a debatir sobre ello, sigue un proceso naturalista, no místico, de autoconocimiento. O sea, dentro de esos millones, más de 1.500 millones de personas, de las cuales 80% se dicen hindúes, las opiniones son tremendamente diversas porque hay muchas opciones, muchas lentes, muchas escuelas de pensamiento y de debate que tienen opiniones diferentes. Entonces, no significa que 2 hindúes van a estar de acuerdo. Si uno es samkhya y el otro es vedanta, no van a poder conversar, mejor que hablen de fútbol, porque no van a entender, porque la cosmogénesis es distinta, porque la interpretación de las cosas es totalmente distinta. Y por eso es difícil comprender el proceso llamado hinduismo, que incluso a veces se lo define como religión, y el hinduismo no es una religión, es un conjunto de filosofías que dentro de ese gran conglomerado de cosas, de creencias y demás, hay religiosos. Por ejemplo, ¿quién creó el hinduismo? Nadie sabe. ¿Quién firmó los libros, los Vedas? Nadie sabe. O sea, es más fácil definir el hinduismo diciendo lo que no es que lo que creemos que es. Y nosotros como occidentales nos cuesta mucho entender, porque tenemos una mirada muy sesgada que funciona básicamente en relación a nuestros comportamientos y a nuestras concepciones culturales. Y eso hace de que esto sea tan confuso. Por eso
verdaderamente a veces es difícil ponerse de acuerdo, porque si alguien sigue, fíjense, si alguien sigue yoga, es una filosofía básicamente práctica. Ahora, ¿cuál es el linaje de ese yoga? Y ahí empiezan las complicaciones. Ese practicante de yoga tiene un comportamiento social, entonces puede elegir de qué manera. Puede ser tántrico, puede ser brahmacharya, puede ser shakta, seguir la cultura shakta, pero también tiene una manera de pensar, puede ser samkhya, puede ser vedanta, y automáticamente ese yoga que él hace es muy diferente de otras modalidades que otros hacen. Entonces todo tan complejo y tan que es muy difícil decir esto es blanco y esto es negro. Y eso hace de que a veces sea difícil. Y lo que hay que entender es, bueno, ¿qué línea sigue esta persona? ¿Con qué filosofía se identifica? ¿Con qué manera de comportamiento él adhiere? Y en función de eso, entendemos un poco más cómo esa persona puede pensar. Y no tengo mucho más que decir. Es una Babel. Es el país más invadido de la historia. Ahí llegaron todas las migraciones. Encontramos lugares que viven como los zoroastras, que son los descendientes de los parsíes, de los persas. Tenemos, o sea, es enorme. Ustedes reciben una rupia y tiene 19 lenguas oficiales en distintos alfabetos. O sea, es muy complejo para poder determinar esto va acá, esto va acá, esto va acá. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, ahí lamentablemente el tiempo es tirano. Creo que ha llegado el momento de finalizar nuestra charla de hoy. Manda un abrazo enorme a Franquito, que se tuvo que ir. Cacho, que te manda un abrazo grande, te dice muchas gracias y gracias por la paciencia que le tuviste, que a veces se le cruza la lengua con el italiano, entonces se complican sus preguntas. ¿Qué le iba a decir? Bueno, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos por haber concertado en esta reunión, como todos los sábados. Y nos estaremos viendo el sábado que viene con un nuevo tema. No sé, Gaby, si querés contar un poquito de qué se va a tratar. La próxima semana tendremos con nosotros a García, quien es héroe de Malvina, y nos va a hablar de ontología aplicada a las artes marciales. Y la semana posterior tendremos con nosotros a Andreas Quast, desde Alemania, y nos va a regalar una charla acerca de historia del karate. Bueno, impecable. Un programón. Bueno, sin más, les mando un abrazo. Gracias, Gerardo, Gaby, Carlos, José María, Vilma, Marta, Viviana. Un aplauso y por supuesto Edgardo. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. De nada, por estar acá. Contrario, un placer. Abrazo grande a todos y a todas y nos estamos viendo. Adiós. Chao. Buen fin de semana. Buenísimo. Buen fin de...